Honorables concejales, ya pasando el receso de los 10 minuticos, entonces volvemos al debate, al estudio del proyecto 010. Entonces, señor secretario, tiene usted el uso de la palabra. José William Gómez Hermosa. Manuel María Melo. Magdalena Niño de Benavides. Sandra Patricia López. José del Carmen Serrano. Señora Presidenta, hay quórum reglamentario, 4 honorables concejales, y contamos con la presencia de los concejales Gilberto Nieto, Miriam Hernández Espinosa, José Alfonso Gutiérrez, y al igual que los representantes del Consejo de Planeación Municipal. Seguimos entonces, señor secretario. Artículo 171. Cerramiento de unidades inmobiliarias o conjuntos cerrados. Leído el artículo 171, señora Presidenta. En consideración del artículo 171 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Artículo 172. Porterías y áreas de mantenimiento en conjuntos cerrados. Leído el artículo 172, señora Presidenta. En consideración del artículo 172 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Capítulo primero, procesos de urbanización en zonas sujetas a amenaza media. Artículo 173. Proceso de urbanización en zonas sujetas a amenaza media. Leído el artículo 173, señora Presidenta. En consideración del artículo 173 acabado de leer. Con sus parágrafos, señora Con sus Presidenta. parágrafos. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Título tercero, proceso de construcción. Capítulo primero, normas generales de construcción. Artículo 174, espacio vital mínimo. Leído el artículo 174 con su parágrafo, señora Presidenta. En consideración del artículo 174 con su parágrafo acabado de leer, sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Artículo 175, retroceso a paramento. Leído el artículo 175, señora Presidenta. En consideración del artículo 175 acabado de leer, sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Artículo 176, sismoresistencia. Leído el artículo 176, señora Presidenta. En consideración del artículo 176 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los miembros de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Artículo 177, instrumentación sísmica. Leído el artículo 177, señora Presidenta. En consideración del artículo 177 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presente. Artículo 178, mallas protectoras en construcciones de edificios. Leído el artículo 178, señora Presidenta. En consideración del artículo 178 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Artículo 179, integración de las personas discapacitadas. Leído el artículo 179, señora Presidenta. En consideración del artículo 179 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Así, artículo 180, cerramiento de lotes.
Leído el artículo 180, señora presidenta. En consideración el artículo 180, acabado de leer, y tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Aunque ya quedó aprobado, solamente era para comentar con respecto a la pregunta que hizo el honorable concejal César, ¿sí? ¿De acá? Con respecto a cuál era la norma para el tema de discapacidad, la 361. Muchas gracias. Sigue en consideración el artículo 179, 180, acabado de leer. Sigue su discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 181, voladizos o aleros de protección. Leído el artículo 181, señora presidenta. En consideración el artículo 181, acabado de leer. Sigue su discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Presentes. Artículo 182. Sitios de disposición final de tierras resultantes de procesos urbanísticos de construcción. Leído el artículo 182, señora presidenta. En consideración el artículo 182, acabado de leer, tiene el uso de la palabra el concejal William Gómez. Gracias, presidenta. Doctor de la universidad, yo tengo entendido que las urbanizaciones, cuando botan estos sobrantes, estos molengues que llaman escombros, de lo que sacan de sus tierras cuando están construyendo, si en los municipios existieran las escombreras, debían de pagar un impuesto por los escombros y depositarlos donde están las escombreras. Yo quiero que me explique este artículo, porque es que lo veo como generalizado. Entonces ruego el favor que nos lo explique, si está de acuerdo a la disposición final de escombros, dónde debe ser, aunque dice no los voten acá, pero no se dice dónde los voten. Gracias. Tiene el uso de la palabra el señor ingeniero Melo. Muchas gracias, concejal. Concejal William, muchas gracias. Ley 99, bueno, y entre otras, establecen que montar una escombrera, digámoslo así, y hacer la operación de una escombrera necesita de unos permisos y unas licencias ambientales que en este orden de ideas son muy grandes y muy desgastantes para un municipio donde la generación de escombros no es muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que define o de qué quiere tratar este artículo? De la siguiente manera: el municipio puede generar un sitio de escombrera, exclusivo de escombrera, donde no tenga la afectación ambiental, quebradas, zonas de escurrimiento de aguas lluvias, ¿sí? Donde no tengamos lagunas cercas, donde no haya ninguna clase de impacto ambiental, ¿sí? ¿Quién lo determina? El propio municipio, en cabeza del alcalde, y asumiendo que bajo la oficina de planeación, que es quien conoce en sí el municipio y puede determinar cuáles son las áreas donde se puede ir a hacer un relleno, básicamente, para después este relleno protegerlo, cubrirlo, montarle una cobertura vegetal y reforestar, algo así. Entonces, volvemos a lo que estaba hablando antes. El municipio puede tener dos opciones. La una, obligar a quien genere los escombros a llevar los escombros a una escombrera oficial, que en este caso sería la escombrera
del parque temático Serambiental que queda en Girardot, o disponer de un sitio que defina, teniendo en cuenta que no haya ningún impacto ambiental dentro del mismo municipio. Pero no es solamente ir a botar allá los escombros ni nada de eso, sino debe tener un proceso de inicio, de operación y de cierre. Entonces el inicio es verificar que no haya impactos, operaciones que la escombrera pues realmente se depositen solo escombros, no se vaya a llevar residuos, basuras, colchones, bueno, de todo, porque normalmente las escombreras tienden a que se vuelven botaderos de basura a cielo abierto, y una operación de cierre, que el cierre es lo que yo le explicaba, es realmente hacer una cobertura después con una tierra que se pueda trabajar, hacer una reforestación o pues lo que ya el municipio decida de acuerdo al uso del suelo. Más o menos eso es como la ilustración que quería hacerles. No sé si pues quedó ahí algo como más o menos explicado el tema. Tiene el uso de la palabra el ingeniero Navarro para argumentar algo sobre el tema. Gracias, presidente. Primero, pues corregimos que no soy ingeniero sino administrador público, y sí estoy bastante interesado en la parte ambiental. Exactamente hace como, si no estoy mal, 3 años, precisamente la empresa Serambiental en un foro en la Universidad Piloto comentaba que su planta de la Praderas del Magdalena, que se llama así, tenía un periodo de vida útil en este momento 6 años. Estamos hablando de que llevamos 3, nos faltan 3, prácticamente ya están en periodo de cierre, y ellos entraron a operar en el municipio de Flandes, quitándole los usuarios a la empresa Spuflan, y allá es donde van ellos a disponer las basuras. En el momento del cierre de esta planta, ¿a dónde va a dirigirse toda la basura del municipio de Flandes? Porque no solamente es Flandes, sino como 14 municipios alrededor que están botando basuras allá, correcto. Se nos va a generar un impacto ambiental bastante grande, una emergencia ambiental dentro de 2-3 años, y no tenemos un sitio para disponer basuras. El asunto es de que sí hay que buscar un lote para disponer las basuras, sí hay que buscar un lote para disponer la escombrera, y sí, claro, el usuario tiene que pagar por estos impactos que se generan, y que tiene que pagar para que les dispongan efectivamente donde debe ser el sitio sus residuos sólidos o los colchones y estos otros elementos que botan normalmente a la calle. Claro que en el comparendo ambiental también estaba el tema de que esto también acarreaba unas multas cuando se arrojaban a la calle o en sitios de la vía pública, pero entonces no hay ni el policía que haga el comparendo, ni tampoco existe la conciencia ciudadana de las personas que por evitarse el pago terminan arrojando a las calles esta clase de inservibles, y nos estamos generando un impacto ambiental bastante grande en el municipio. Entonces, en ese orden de idea, yo pensaría que en el proyecto debe quedar la posibilidad de que se adecue un sitio para disponer las basuras, previendo la emergencia que le cuento de Praderas del Magdalena, porque en este momento ni siquiera Praderas tiene, o la empresa no tiene ni otro sitio para disponer basuras, ni hay ningún otro sitio cerca para disponer las basuras. Por eso tenemos recibiendo gente de otro lado, basura de otros lados, de otros municipios. Pero entonces los demás municipios les está pasando la misma historia, les echaron el cuento y no pararon atención. Entonces cuando se cierre la planta, los mismos 114 van a tener, ¿y para dónde agarramos? Si ustedes nos están diciendo que nos ofertan, que nos metamos de cabeza con ustedes, ¿y para dónde vamos a coger? Entonces ahí les dejo el tema. Gracias. Gracias, señor Navarro. Tiene el uso de la palabra el ingeniero Melo. Gracias, concejal. Sí, efectivamente. A ver, ese tema tendría una conversación extensa, ¿sí? Básicamente, una contextualización rápida: el municipio más lejano viene del eje cafetero a entregar residuos aquí, a Girardot, más o menos hagan la dimensión del viaje que tienen que hacer desde el eje cafetero. Básicamente, el tema que usted decía es cierto. Dentro del esquema se debe dejar pensado un sitio para la disposición de estos residuos, pero no es solamente un hueco para ir a botar basura. Eso es un proyecto macro, porque no es un tiradero de basura, sino es un relleno sanitario
donde en un relleno sanitario va a haber un patio de escombreras, un patio de residuos orgánicos, un patio de residuos biosanitarios, y adicional a eso, todos estos residuos biosanitarios deben llevar un proceso anterior. Bueno, pero eso es un proyecto inmenso macro, pero dentro del uso del suelo, ¿sí?, en las áreas se establecen que hay usos industriales, ¿sí?, que en este caso serían usos industriales, o de acuerdo al proyecto que se maneje, otros usos, que en este caso sería un relleno y después un parque, o lo que usted decía, un parque. Tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Efectivamente, concejal, hay derecho a cobro. Hay un error de numeración acá no es, están trastocados los números, no es 451, sino la resolución 541 de 1994. 541. No alcanzamos a ver bien esto. ¿Será que nos ayuda un poquitico a ver si podemos? ¿O serán mis gafas? Yo acá lo estoy viendo bien, yo acá lo veo bien, pero allá no sé si están viendo todos bien allá. Hoy me traje las trifásicas y por eso, que ya pasé por las vi, entonces a veces tengo las trifásicas. Bueno, muy bien, muchas gracias, qué pena. Bien, entonces, esta resolución, que es la 541, habla de las escombreras, en el artículo 3º. Entonces, primera sugerencia, corregir acá, 541 de 1994. Y dice, los municipios deben seleccionar los sitios específicos para la disposición final. Estamos hablando de escombreras. Esta selección será teniendo en cuenta el volumen de producción, así como las distancias óptimas de acarreo, lo que estaba ahí comentando el ingeniero Francisco. Y es que efectivamente, si no hay un volumen muy alto, pues el municipio no haga ese ejercicio. Si no hay pero si hay un volumen alto, pues tiene que hacer el ejercicio. Y aquí hay unos criterios de manejo ambiental establecidos. Y el artículo 5º, efectivamente, honorable concejal, dispone que la disposición final a la que se refiere la presente resolución podrá dar al cobro de tarifas, que es así las establece el municipio, las cuales serán fijadas por el respectivo municipio de conformidad con la legislación vigente. No es impuesto sino tarifas. Quiero ratificar en este honorable consejo que los impuestos únicamente los crea el Congreso Nacional. Las tarifas y las tasas sí pueden ser reguladas en estos organismos. Es esto. Entonces creo que tenemos claridad, honorable concejal. Totalmente diferente. Sigue en consideración el artículo 182. Tiene el uso de la palabra aquí el ingeniero Juan Carlos. Gracias, presidente. De pronto, aclarar ese punto, hay una cosa más chiquita todavía, y es que no sé en qué momento la empresa entra a operar al municipio de Flandes y a ofrecer que otros prestadores de servicio lleven los residuos a su relleno, pero nunca le avisan al usuario el cierre de la planta. El contrato de términos uniformes, esto no dice por ninguna parte a cuánto tiempo le van a prestar el servicio y lo dejan al usuario volando. Entonces ahí es donde de pronto hay que hacer un trabajo con el Consejo Territorial de Planeación, de avisarle a los señores de los conjuntos residenciales, que son los que más o menos aportan en volumen a este servicio, porque ellos le cobran es por volumen allá en el chut de basuras y no le cobran por unidad residencial sino por todo el conjunto. Más fácil trabajar con ellos este tema para de pronto obligar a que la empresa avise
al municipio cuánto tiempo de vida útil le queda a ese relleno sanitario y quedar claros si ellos ya tienen previsto para dónde van a seguir operando o si simplemente están estudiando una nueva licencia ambiental. Gracias. Tiene el uso de la palabra ingeniero Melo. Quiero que no nos salgamos de contexto. Rápidamente, el operador en el municipio pueden ser X operadores, ¿sí? X operadores pueden prestar el servicio 10, 20, 1, 3, ¿cierto? El operador es el que se tiene que encargar del transporte y la disposición final de los residuos sólidos generados, ¿sí? El municipio es quien licita y quien decide qué operador maneja qué zonas. Entonces, digámoslo, este tema es del operador como tal. El operador es quien se encarga de verificar a dónde va a llevar los residuos, ¿sí? Claro, pero el operador es el que tiene que hacer todo ese plan, ¿sí? Es el operador el quien entrega los residuos. Tiene el uso de la palabra concejal William Gómez. Presidenta, yo quiero que nos basemos a lo que estamos. Si el artículo 82 sigue disposición de los escombros y todo, estamos hablando de una escombrera. No estamos hablando de un relleno sanitario, que es donde van otras cosas allá. Entonces, no confundamos, porque así va a quedar dentro del acta lo que estamos discutiendo, y estamos discutiendo una cosa que no va con la otra. Gracias, presidente. Bien, tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Totalmente de acuerdo con el concejal. El tema de las escombreras es muy concreto frente a la disposición de los residuos de las construcciones. Es básicamente eso. Listo. Y es una decisión municipal que hay que adoptar. No más. Esto es lo que estamos regulando. La pregunta del concejal original era si esto puede cobrarse o no puede cobrarse. Le acabamos de comentar que la resolución 541 de 1994 del Ministerio establece que sí se puede cobrar. Los temas atinentes al manejo de la escombrera, que lo maneje el operador, que lo maneje la empresa de servicios públicos, que lo maneje una oficina, es otro problema diferente. Sigue en consideración el artículo 182. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 183, tratamiento de esquinas. Leído el artículo 183, señora presidenta. En consideración el artículo 183 acabado de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 184, tratamientos de fachadas y culatas de las edificaciones. Debido al artículo 184, señora presidenta. En consideración el artículo 184 acabado de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Capítulo segundo, normas mínimas de habitabilidad y seguridad. Artículo 185, iluminación y ventilación. Debido al artículo 185, señora presidenta, con sus parágrafos. En consideración el artículo 185 acabado de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 186, ascensores. Debido al artículo 186, señora presidenta. Sigue en consideración el artículo 187 acabado de leer. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban. 186, señora presidenta. 186. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Tiene el uso de la palabra el concejal Manuel Melo. Gracias, presidenta. Era para que este artículo el doctor no lo desglose, a ver si nos queda bien claro. Gracias, presidenta. Por favor, doctor Eduardo, tiene usted el uso de la palabra. ¿Cuál artículo? ¿El 186? 186, lo de los ascensores. ¿Ascensores? No, este es muy sencillo. Es decir, aquí hay una norma, una resolución igual que establece el Ministerio,
que debe cumplirse plenamente. Y hay una norma técnica que se refiere al diseño. Esta norma técnica es de Incontec, si quieres le agregamos la palabra Incontec, ¿sí? Que es el que se refiere al diseño de este tipo de estructuras. Si el doctor Fernando Sierra tiene algo más para opinar frente a eso, pero básicamente es eso, nada más. Es decir, es una norma que hay que cumplir. Si quieres revisamos un momentico la norma técnica NTC 4349, que es del... No, donde se necesiten ascensores. Puede ser, por ejemplo, mire que aquí hay un ascensor y aquí hay 2 pisos nada más. Entonces, el ascensor es ascensor. No importa si es para 10 o 30 pisos o un piso a otro, como en este caso. Debe cumplir con esa norma técnica. Esa norma técnica tiene unas especificaciones, por ejemplo, de diseño de ventilación, de puerta, de cierre de puertas automáticas o manuales. Bueno, tiene unas especificaciones y eso es lo que se pretende cumplir. Tiene luz de la palabra el señor Darío Ramírez. Es que siendo coherente con el articulado que ya se ha venido aprobando, si estamos estimulando la construcción de torres de apartamentos o proyectos de construcción horizontal, vertical, perdón, entonces quienes pretendan un inversionista privado que proponga un proyecto de apartamentos de 6, 8, 10 pisos, pues el tipo tendrá que aportar mínimo propuestas de ascensor para facilitarle a la comunidad el acceso a sus residencias, ¿sí? Porque no faltará el vivo que traiga una propuesta de 6, 7, 8 pisos y le monta escaleras y hay gente de tercera edad, gente... Claro. Perdón, honorable concejal. Tiene luz de la palabra para una interpelación con el... Gracias, presidenta. Sí, gracias, Darío, por su interpelación. Si me refería a eso, aquí, por ejemplo, nosotros cuánto duramos para que se hiciera ese ascensor y estaba el presupuesto para eso. Entonces yo digo que para unas construcciones de esa magnitud de casas de interés de 2, 3 pisos, máximo 3 pisos debería de estar con ascensor. Era para eso, doctor, muchísimas gracias. Sigue con el uso de la palabra, doctor Eduardo. Honorable concejal, acá está la norma de la referencia, norma técnica colombiana NTC 4349. Esta norma es la que establece, mire, accesibilidad de las personas al medio físico, edificio de ascensores. Entonces, lo que la norma nos dice es ascensor. El ascensor puede ser, como en este caso, insisto, que no es sino para un segundo piso, pero ahí hay un ascensor. Ese ascensor, independientemente que ese es como digamos, el ascenso mínimo que tiene que cumplir con los requerimientos mínimos que están establecidos acá. Y acá en esta norma, la pueden consultar, pues están todos los elementos de diseño necesarios para eso. Sigue en consideración el artículo 100. Sigue con el uso de la palabra, doctor Eduardo. Entonces, efectivamente el constructor, quien deba hacer esto, concejal, efectivamente para que él pueda cumplir y le puedan expedir la licencia, tienen que revisar si hay ascensores que cumpla con la norma. Ese es el parámetro que se está estableciendo ahí. Si no cumple con la norma, qué pena, señor, la licencia está aplazada hasta que cumpla con eso. ¿Sí ve? Ese es el punto y me parece importante su apreciación, porque efectivamente es hacerle cumplir con lo que está establecido, le ratifico, aquí en la norma 4349, que es la que establece accesibilidad a las personas al medio físico, edificios, ascensores. Tiene el uso de la palabra el señor Darío Ramírez. Para completar lo que iba a decir, es que aparte de eso, para el equipamiento urbano de las construcciones institucionales, entonces si se va a construir un ancianato o segundo piso un colegio, que los discapacitados tengan acceso a esas aulas, los ancianos tengan acceso a áreas superiores, porque mire los conflictos que hemos tenido en el centro de ayudas, para cuando el aula máxima queda en el segundo piso y ahí vienen los conflictos con los discapacitados.
ellos no tienen acceso a eso. Entonces, esta norma es para que, no solo para inversionistas privados que vienen a estimular proyectos de torre de apartamentos, sino que institucionalmente lo que se proponga el municipio se tenga en cuenta esa población vulnerable. Gracias. De todas formas, muy válidas sus aclaraciones y pues ya ahí está incluido en la norma para que se siga aplicando. Seguimos con el artículo 187. 86, señora presidenta, no se ha aprobado. 186 es el que estamos debatiendo. Entonces, en consideración el artículo 186, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 187. Puertas. Leído el artículo 187, señora presidenta. En consideración el artículo 187 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 188, escaleras interiores. Leído el artículo 188, señora presidenta. En consideración el artículo 188 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 189, escaleras circulares. Leído el artículo 189, señora presidenta. En consideración el artículo 189 acabado de leer, tiene el uso de la palabra el ingeniero Sierra, si no me equivoco. Sí, señora. No, simplemente, doctor Eduardo, si quiere devuélvase un segundito al anterior que se acabó de aprobar, escaleras. Es que hoy por hoy los títulos J y K de la NSR 10 definen las normas mínimas básicas necesarias para los temas de evacuación, de escaleras protegidas, y allí habla desde la NSR 98. O sea, yo creo que sí debemos tener es la NSR 10, que es la norma que hoy por hoy nos está exigiendo la ley pues nacional. Era eso simplemente, doctor Eduardo. Sigue en consideración ¿Tiene el uso de la palabra, doctor Eduardo? Para solicitarle al honorable ponente tenga en cuenta esta recomendación para su inclusión en otro momento. Aquí está la norma NSR 10 en la plenaria para que se maneje en su momento. NSR-10, que es la que hoy está vigente efectivamente. Sigue en consideración el artículo 187. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? 189. ¿Estamos en escaleras circulares? 189, señora presidenta. Ay, 189, señora qué presidenta. pena, discúlpeme. En consideración el artículo 189 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 190, escaleras de caracol. Leído el artículo 190, señora presidenta. En consideración el artículo 190 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 191, escaleras exteriores. Leído el artículo 191 con sus parágrafos, señora presidenta. En consideración el artículo 191 con sus parágrafos, sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 192, rampas para circulación peatonal. Leído el artículo 192 con su parágrafo, señora presidenta. En consideración el artículo 192 con su parágrafo,
Sigue la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 193. Accesos y circulaciones internas. Leído el artículo 193, señora presidenta. En consideración el artículo 193, acabado de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 194, ductos. Leído el artículo 194 con sus parágrafos, señora presidenta. En consideración el artículo 194 con sus parágrafos, acabado de leer. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. La aprueban los concejales de la comisión. Aprobada por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 195, disposición y manejo de basuras. Leído el artículo 195, señora presidenta. En consideración el artículo 195, acabado de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 196, cuartos de aseo. Leído el artículo 196, señora presidenta. En consideración el artículo 196, acabado de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 197, porterías y áreas de mantenimiento. Leído el artículo 197, señora presidenta. En consideración el artículo 197, acabado de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 198, tanques de agua. Leído el artículo 198 con su parágrafo, señora presidenta. En consideración el artículo 198, acabado de leer, con su parágrafo. Sigue en discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión, señora presidenta. Artículo 199, sistemas de bombeo. Leído el artículo 199, señora presidenta. En consideración el artículo 199, acabado de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 200. Cuartos para subestaciones de energía. Leído el artículo 200, señora presidenta. En consideración el artículo 200, acabado de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 201, seguridad contra incendios. Leído el artículo 201, señora presidenta. En consideración el artículo 201, acabado de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 202, separación entre estructuras de edificaciones. Leído el artículo 202, señora presidenta, con su parágrafo. En consideración el artículo 102 con su parágrafo acabado de leer. Tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Hacer la misma sugerencia con respecto a esta norma. Acá es la norma NSR raya 10. Es honorable ponente. Sigue en consideración. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal William Gómez. Gracias, presidenta. Como el doctor pidió el uso de la palabra, yo quiero recopilar los artículos 196, 197, 198, 199, 200, 201, que si todas las urbanizaciones o conjuntos cerrados cumplieran con esto, porque lo estamos como proyectando para las nuevas, pero es que la ley ya estaba cuando se hicieron las urbanizaciones. Si hay una, no hay ninguna que cumpla con esos 5 artículos nomás. Entonces, mire lo bueno que es cuando los concejales hablamos de un control político,
no es solamente llamar a los funcionarios, es ir a donde nosotros hemos puesto un granito de arena, como es un acuerdo municipal, y hacerle seguimiento a ese acuerdo. Yo sé que para los alcaldes es dispendioso, es molesto, para los funcionarios, pero eso es la autoridad que nosotros tenemos. Cuando están haciendo una obra, estar ahí también, porque es lo que nos compete a nosotros. Entonces, vuelvo y lo repito, ya que se dio estos artículos seguidos, tener en cuenta nosotros como concejales, hacerle seguimiento, sobre todo a ese sector, porque es que ellos no cumplen las normas, las incumplen a toda hora. Miremos lo del agua nomás. Se habla de tener un tanque subterráneo. Yo digo, ¿quién lo tiene aquí en el municipio de Flandes? Allá, hablando de urbanizaciones, más bien tienen fraudes de agua. ¿Quién los detecta? Nadie los puede detectar, porque no se puede entrar allá a esos condominios. Eso es privado. Pero nosotros sí podemos legalmente, por ley, ir a hacer cumplir lo que está pasando en este momento en los condominios. Hablan de unos transformadores. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se va la luz en un condominio porque el transformador está dañado? Eso es de ellos, porque es interno el transformador. Esa era una aclaración que yo quería hacer a estos artículos. Gracias, presidenta. Bien, concejal Williams, tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Bueno, concejales, tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Para solicitarle al señor ponente si puede proponer el cambio en general de la NSR 98 por la NSR 10 en general, para todo el acuerdo. Gracias, doctor. Como esta es una modificación de fondo, yo le pido el favor al presidente, con la venia de la presidenta, tener en cuenta en plenaria esta modificación, que sea explícita para todo el error que está cometido, que se ha transcrito. Entonces, perdón, concejal William, ¿y no se puede de una vez hacerle la corrección pues en una proposición? Pienso que quedaría de una vez completo y no estamos después. Bueno, es que como ya se han aprobado unos artículos y no ha quedado, de aquí en adelante, entonces hay que modificar primero el artículo que aprobamos. A ver, honorable concejal, ustedes ya aprobaron unos artículos, pero aquí todavía está en discusión el proyecto de acuerdo, estamos en comisión, y se ve una falta, o para darle mayor claridad al acuerdo, usted como ponente puede proponer de que se haga un reemplazo de una norma que hay una más actualizada, por lo cual pues estamos todavía en comisión y los honorables concejales de la comisión pueden determinar si aceptan o no su proposición. Entonces yo creería que no hay ningún inconveniente, honorable concejal. Para que a plenaria ya vayan claras las cosas y ya no haya más discusión. La NRS 98 es por la NRS 10. Tiene el uso de la palabra, doctor Eduardo. Bueno, el decreto que estamos haciendo referencia es el decreto 33 del 98. Ese decreto ha sido sustituido por el decreto 926 de 2010, que adopta esta norma que establece los requisitos de carácter técnico-científico para construcciones sismorresistentes NSR 10. Esta es la norma que estamos haciendo la referencia.
Entonces, concejal William, haga la proposición para... Pido la palabra, presidenta. Tiene el uso de la palabra concejal William Gómez. Gracias, señora presidenta. Como hay un error en el texto del proyecto de acuerdo 10, se quiere reemplazar el decreto 33 en su numeral A.6.5 del 98, NSR 10 del 98, por el decreto 926 del 2010, NSR 10. En todas las partes donde el texto se encuentre, este decreto 33 será reemplazado por el decreto 926. Gracias, presidenta. Entonces, en consideración la proposición que hace el concejal William Gómez, ponente de este proyecto, se abre su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. La aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Sigue en consideración el artículo 202. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 203. No, señor. Retiros y aislamientos laterales y posteriores. Leído el artículo 203, señora presidenta. En consideración el artículo 203 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 204, muros compartidos. Leído el artículo 204, señora presidenta. En consideración el artículo 204 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Título cuarto, proceso de incorporación al desarrollo. Artículo 205, incorporación al desarrollo de los suelos de expansión. Leído el artículo 205, señora presidenta. En consideración el artículo 205 acabado de leer, tiene el uso de la palabra la concejal Sandra López. Gracias, presidenta. Para ver si el doctor Eduardo nos puede aclarar esos suelos de expansión. Este artículo, por favor. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra doctor Eduardo. Okay. Solamente para clarificarles que es lo que estableció en el acuerdo 33 y los que lo modifiquen. Es decir, si viene otro nuevo acuerdo que modifica los suelos de expansión, pues esos serán incorporados dentro de este criterio. Sigue en consideración el artículo 205. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 206. Título quinto, servicios públicos e infraestructura. Artículo 206.
subterranización de servicios públicos. Leído el artículo 206 con su parágrafo, señora presidenta. En consideración el artículo 206 con su parágrafo acabado de leer, sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 207, normas mínimas para energía. Leído el artículo 207, señora presidenta, con su parágrafo. En consideración el artículo 207 con su parágrafo acabado de leer, tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Bueno, solamente para comentar que algunas urbanizaciones del municipio o desarrollos urbanísticos hoy en día no cumplen con el 206 de subterranización de servicios públicos. Ya lo que quedó allá, ya quedó. Queremos dejar constancia de eso para que no vayan a hacer ustedes un mal uso de la norma e ir a aplicarle esta norma a construcciones que ya fueron realizadas o ya fueron hechas de esa manera. No cabe. Todas las normas en general en Colombia, desde la Constitución, es a partir de lo que surja ahora. Tiene el uso de la palabra concejal William Gómez. Presidenta, para que por intermedio suyo el secretario nos lea los dos parágrafos que hay ahí. Un parágrafo y el parágrafo. Con mucho gusto, concejal. Señor secretario, por favor, dale lectura a lo que está pidiendo el concejal William Gómez. Todos los desarrollos urbanísticos que se ejecuten en el municipio de Flandes diseñarán y construirán su red eléctrica según la norma establecida por Enertolima o quien haga sus veces. Estas normas se adoptan como parte integral de la presente norma. Parágrafo. La interventoría y supervisión de estas obras, así como los recibos parciales y finales, estarán a cargo de Enertolima o quien haga sus veces, y las certificaciones que se expidan en desarrollo de dicha interventoría serán la base para el recibo final del desarrollo urbanístico. Leído el artículo 207, señora presidenta, honorable concejal. Gracias, presidenta. Es que, o quien haga sus veces, sí, claro, dentro del territorio del municipio, porque es que aquí el 80% de la energía viene de Cundinamarca. Entonces veo que nos sujetan únicamente a Enertolima o quien haga sus veces, pero dentro del municipio o abierto. Es lo que yo quiero que me aclaren, porque o quien haga sus veces siempre lo hemos dicho que dentro del municipio, y en el municipio no hay quien haga las veces de Enertolima, sino, entonces no sé si escribirle ahí por Enertolima y Energía de Cundinamarca o quien haga sus veces. Tiene el uso de la palabra, doctor Eduardo. Me parece que nos podría dar mucha claridad simplemente decir, según la norma establecida por Enertolima o por los operadores que se encuentren en la zona, porque aquí puede haber, es decir, hoy tenemos dos, pero pueden haber más empresas prestadoras de servicios, pueden llegar a existir 3, 4 prestadoras de servicios. Entonces me parece su apreciación correcta, honorable concejal, en el sentido de incluso ampliar, porque efectivamente no es únicamente Enertolima, hoy podría ser Enertolima, pero si Electrocaribe, ojalá no, se extendiera hasta estos puntos, tendría la oportunidad de ofertar el servicio también, porque la ley lo permite. Empresas Públicas de Medellín, por ejemplo, aparece ya por muchísimas partes del país. Entonces, efectivamente, honorable concejal, me gustaría que pudiéramos hacerle que sugiera que se pueda hacer ese cambio. La norma establecida por Enertolima o los operadores más que los operadores, los prestadores de los servicios de energía eléctrica que puedan estar en la zona. Cada uno tiene su norma, pero también ellos están muy regulados. Las normas eléctricas también están muy precisas y muy detalladas.
son de las primeras normas que casi siempre se han desarrollado en el país, son de las más altamente desarrolladas, con muchísimos estándares por la seguridad, por las muchas cosas que tienen. Bueno. Pido la palabra, Presidenta. Tiene el uso de la palabra, concejal William Gómez. Presidenta, para que en el artículo 207 se haga una modificación en la siguiente forma, donde dice: o quien haga sus veces, será reemplazada por los prestadores de energía que estén en la zona. Sometemos a consideración la propuesta que está haciendo el concejal William Gómez de incluirle lo que él está proponiendo. Entonces está en consideración. Tiene el uso de la palabra el concejal José del Carmen Serrano. Gracias, señora presidenta, por darme el uso de la palabra. Pues tengo como una inquietud en la palabra que dice los operadores que están en la zona, pero si viene otro operador de otro departamento, de otro, entonces que venga por ejemplo del Caquetá, que venga de otro lado, entonces eso no me copia bien esa palabra que dice ahí. Entonces me gustaba mejor, como usted decía antes, en Tolima, Cundinamarca y otro quien haga sus veces, queda como mejor. Entonces, sí, entonces me parece como mejor la otra propuesta que tenía anteriormente el concejal William. Queda a disposición del honorable concejal William Gómez cómo organiza su proposición. Es que si la dejamos energía en el Tolima y Cundinamarca, cerramos la llave a los demás. Esperen. Pero la formamos. Es que como va a llegar la energía solar también, ya está propuesta y creo que va a llegar. Entonces, acomodémosla entonces. Energía de Tolima, energía de Cundinamarca y o quien haga sus veces. Me parece que estamos avanzando en este proyecto muy bien. Entonces, pues no sé, el señor secretario nos puede ayudar o aquí el doctor Eduardo, a organizar la proposición. Tiene el uso de la palabra, doctor Eduardo. Muchas gracias. Mire, yo incluso hasta diría que ni siquiera hay necesidad de mencionar a Enertolima. Enertolima puede ser succionada por otra. Hoy se han succionado muchas, se han fusionado. Por ejemplo, no sabemos qué va a ocurrir con la venta de Isagen, cuál va a ser el comportamiento de los demás prestadores. Ya la vendieron prácticamente, bueno, listo. Entonces, eso implica de alguna manera que algunas de estas se van a transformar. Enertolima podrá ser, pero Enertolima puede fácilmente llegar a comprar la EPM. Y aparezca aquí otra vez EPM y entonces resulta que después no existe Enertolima. Yo diría, en mi perspectiva, que quitemos Enertolima como para eliminar cualquier tensión, que es que tenemos preferencia por Enertolima, y más bien diría por la norma establecida por las respectivas empresas de servicios prestadoras de energía, algo así. Ahora sí, honorable secretario, ya tiene la idea, a ver si nos ayuda un poco. ¿Cómo quedaría, señor secretario? Y yo pienso que ahorita después o hacemos un receso para entonces en consideración bueno, pongamos en consideración ahorita lo que estamos debatiendo y después de eso hacemos el receso de los 5 minuticos. Entonces, ¿cómo quedaría?
Prestadoras. No. Prestadores de servicio de energía, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Organicemos nosotros aquí la nuestra, o sea, lo que estamos tratando aquí, porque es el municipio el que está organizando. No, porque no podemos nombrar a... Bueno, ¿cómo quedaría entonces para...? Entonces, en consideración la proposición que hizo el concejal William Gómez, ¿todavía no está? Pido la palabra, presidenta. Tiene el uso de la palabra concejal William Gómez. Presidenta, para hacerle una modificación al artículo 207 en la siguiente forma. Según las normas, sí, donde decía el artículo que según la norma establecida por Enertolima o quien haga sus veces, entonces quedaría de la siguiente. Aló. Quedaría de la siguiente manera: según las normas establecidas por los operadores que presten los servicios de energía o quien haga sus veces, para que sea modificada en ese ítem y en el parágrafo también. En consideración la proposición que hace el concejal William Gómez para hacerle esta modificación en el artículo 207 y en su parágrafo.
Sigue en consideración, aviso que se va a cerrar, queda cerrada. La aprueban los concejales de la comisión. Aprobada por unanimidad de los miembros de la comisión. Ahora sí, sigamos con el artículo 207. En consideración, aviso que se va a cerrar, queda cerrada, lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobada por unanimidad de los miembros de la comisión. Ahora aprobemos el receso de 5 minuticos para tomarnos un refrigerio. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión.